Hola, soy Todo Sansó y voy a hablar de ciertos conceptos de comedia. Hoy voy a hablar de un concepto del que he ido a hablar muchas veces a la gente del mundo de la comedia, gente del mundo de la comedia con una ideología woke. Y es el concepto de que la comedia evoluciona. Es algo que, se lo he ido a comentar a muchos cómicos. Y con eso lo que quieren decir es que la comedia o los chistes lo que hacen es reflejar precisamente su ideología woke. O sea que toda comedia que se aleja de esa ideología es una comedia como que ha quedado antigua, como ellos dicen, rancia. Y eso me recuerda a una cosa que escribe Milán Kundera en uno de sus libros de ensayo. No recuerdo si es en El arte de la novela o es en El telón, que son dos libros de ensayo buenísimos y que recomiendo, que dice que el arte, a diferencia, por ejemplo, de la ciencia, no tiene una evolución. O sea, en la ciencia, pues las pastillas contra la migraña de hace 40 años no eran tan eficaces como las de ahora. O las sesiones de quimioterapia de hace 20 años, pues no eran tan potentes como las que tenemos a día de hoy. O sea, claramente en la ciencia hay una evolución. Pero que en el arte, pues los pintores del siglo XIV no eran mejores que los de ahora. O que los novelistas del siglo XVII pues no eran mejores novelistas que los de ahora, que en el arte pues hay unas modas, hay unas tendencias, hay unas estéticas, pero no hay propiamente una evolución. O sea, decir que porque la comedia se ajusta a unos ciertos valores de una época ha experimentado una evolución, yo creo que sería como decir que la ciencia ha experimentado una evolución porque los cohetes tienen los colores mejores combinados, o las pastillas contra la migraña tienen un diseño y una estética más chula, ¿no? O sea, que las pastillas tienen un diseño con valor artístico. También es verdad que yo creo que muchas veces se habla de arte y se debate de arte y no se parte de una definición rigurosa de lo que es el arte. En ese sentido, yo tengo una mentalidad bastante matemática y me gusta, antes de iniciar un debate, definir de forma lo más precisa posible los términos que se van a debatir. Entonces, claro, también es verdad que si no tienes una definición muy rigurosa de lo que es el arte, decir que el arte evoluciona o que no evoluciona, pues me parece que es entrar en un terreno muy resbaladizo. Entonces, ¿la comedia evoluciona o no evoluciona? Me parece que hay que empezar definiendo muy bien lo que es el arte y lo que es la supuesta evolución. Lo que sí que me parece absurdo es criticar a día de hoy cómicos porque nos hacen chistes que nos resultan machistas o que nos resultan homófobos o que nos parecen racistas desde nuestra perspectiva, porque yo creo que, al fin y al cabo, si nosotros estamos aquí es por todo lo que ha venido detrás de nosotros. O sea, hay una evolución. Yo creo que criticar la gente de los años 50 o a los artistas de los años 50, yo creo que es un poco equivalente a como si en la típica imagen del que representa la evolución del hombre, ¿no? Que empieza en el mono y acaba pues en lo que somos nosotros, pues uno de estos miembros estuviera criticando justo al que le va detrás por lo mal que ha hecho las cosas, cuando evidentemente todo lo que ha hecho él es lo que le ha llevado al siguiente estar donde estar. Me recuerda una cosa que dice Erich Fromm en su libro Patología de la Normalidad, y es Erich Fromm comentando una cosa que escribió Karl Marx. Karl Marx decía que criticarle a un niño de 2 años ser narcisista es absurdo, porque ese narcisismo forma parte de la propia evolución del niño. En cambio, a un señor de 30 años, pues sí que tiene sentido criticar ese narcisismo y considerarlo una patología. De la misma forma que si un niño de 2 años juega con sus propios excrementos, no es síntoma de que ese niño esté mal. Ahora bien, si un señor con 30 años está jugando con sus excrementos, pues es señal de que existe una perturbación mental importante. Pues esto Karl Marx lo consideraba con la evolución de la humanidad y decía que el hecho de que en el pasado hubiera habido esclavitud no era un síntoma de algo terrible, es como parte de la evolución que ha tenido el ser humano. Que haya esclavitud a día de hoy en nuestra sociedad sí que sería considerado un síntoma, pues sería considerado muy mala señal. Entonces yo creo que criticar a cómicos de hace 50 años por sus chistes, creo que es como criticar a un niño de 2 años por su narcisismo. O sea, forma parte de la evolución. O sea, esos chistes que hacían esos cómicos han contribuido a el tipo de comedia que se hace hoy en día. Desde según qué punto de vista podríamos decir que ha habido una evolución
en ese sentido. Que los chistes que hacían los cómicos hace 50 años son como un espécimen de la cadena esta de la imagen que representa la evolución, y los chistes que hacemos a día de hoy son, digamos, el hombre, el ser humano tal y como es a día de hoy. Una cosa muy interesante que también leí en el libro de Patología de la Normalidad de Erich Fromm es que en un instante de cualquier persona está representada toda su época e incluso todo su pasado. Y me pareció muy interesante este concepto, porque es como, vale, ahora mismo, este vídeo que estoy haciendo, una persona del futuro podría verlo y sacar mucha información de nuestro presente. Porque es como, vale, es un chaval solo en su casa grabándose con un móvil, explicando un concepto para gente que lo va a ver en un canal de YouTube. Está hablando del humor, de los límites del humor. O sea, fijaos cómo este vídeo tan modesto refleja tanto nuestra época. De hecho, yo por lo que tengo entendido, de la Grecia antigua, la mayoría de las cosas que sabemos de la Grecia antigua está sacada de las obras de arte, de las vasijas, por ejemplo. O sea, de una vasija sacan información de toda una época. Yo creo que esto nos enseña hasta qué punto todo lo que somos y todo lo que hacemos es el reflejo de nuestra época y de lo que viene detrás de nosotros. Lo que pasa es que yo creo que más que un tema de evolución, un concepto que una profesora de literatura, no me acuerdo cómo se llamaba plagio a la inversa. Que ella decía, si hay una generación de escritores que ubican todas sus narraciones, por ejemplo, en medios rurales, pues de repente la siguiente generación como que se harta de leer libros de gente en el campo y entonces se ponen a escribir novelas que reflejan el mundo urbano. Entonces, ella ya esto lo consideraba un plagio a la inversa. Es como, sin toda esa generación de escritores que han estado escribiendo sobre el campo, no hubiera surgido esa generación de escritores que tienen ansia de escribir de la ciudad. Entonces, el hecho de que haya habido toda esa serie de cómicos haciendo pues un determinado tipo de chistes es lo que hace que surge otra generación de cómicos que hacen lo opuesto. O sea, están haciendo el plagio a la inversa. Entonces, puedes decir, bueno, Tolo, entonces ¿en qué quedamos? ¿Evoluciona o no evoluciona? Porque con lo que has dicho, citando a Milan Kundera, parece que no, porque el arte no tiene una evolución, pero luego citas a Erich Fromm y a Karl Marx y parece que estás diciendo que sí. Entonces, ¿hay evolución o no hay evolución? Pues, no lo sé. O sea, no lo sé, y uno de los motivos por los que no lo sé es porque yo soy parte de esta sociedad. Entonces, mi perspectiva es la de esta sociedad. Entonces, claro, yo no puedo ver el arte desde la perspectiva de otra sociedad, de las sociedades, por ejemplo, que van a venir en el futuro. O sea, la ciencia, es muy fácil valorar la evolución de la ciencia, pues porque, bueno, pues la tecnología está más avanzada, es más eficaz, la medicina es más potente, tiene menos efectos secundarios, tiene un poder curativo más fuerte. La evolución humana también es fácil valorarla, porque, bueno, es como que el ser humano está más adaptado a su entorno. Si estás más adaptado que generaciones pasadas, pues se puede considerar que ha habido una evolución, porque te adaptas mejor al medio. Pero claro, ¿qué significa que el arte evoluciona? O que la comedia evoluciona, que se ajusta a unos valores. Pero claro, recuerdo una frase de un escritor que se llama Tom Sharpe, no sé cómo se pronuncia, es el autor de las novelas de Wilde, que dice que las verdades de una época son las absurdeces de otra. Por tanto, yo creo que es muy difícil, estando inmerso en una sociedad, teniendo uno pues el punto de vista de la sociedad, pues que evidentemente pues, es inevitable poder prever cuál va a ser la mentalidad de otra época. Entonces, al igual que nosotros, nos puede parecer que la gente de la Edad Media pues tenían una mentalidad extremadamente irracional, que leemos sobre la Edad Media y pensamos, Dios, pero ¿cómo podían creer esto? También supongo yo que en el futuro habrá gente que nos mirará a nosotros y pensará, Dios, esta gente estaba loca. O sea, qué forma más absurda e irracional de pensar. Entonces, creo que decir a día de hoy que la comedia ha evolucionado, creo que es un poco señal de soberbia, porque lo que estás diciendo es la sociedad, o sea, el arte o la comedia que está reflejando mis valores es la buena respecto a todas las demás épocas. Y todas las demás épocas pues pensarían lo mismo. El hecho de que se hable tanto de la evolución de la comedia y no se hable de la evolución de otros artes es por lo en serio que se toma la comedia, irónicamente. O sea, es como que en el cine, en la pintura, en la novela, el consumidor es muy consciente de que eso es un juego de ideas, entonces no se lo toma tan en serio, no lo considera como un intento por parte del autor de convencer al lector o al espectador de sus valores y de su ideología. O sea, lo ve como, esto es un juego
irónico, esto es un juego creativo, esto es un juego estético. En cambio, que se hable de la supuesta evolución de la comedia es porque se considera que la comedia tiene mucho poder. Entonces, irónicamente, la comedia es como el arte que más en serio se toma. Y esto me recuerda a otro tema que también me parece interesante, que se comenta mucho, que es que la comedia es un arte que envejece mucho. Pero, no sé si lo habréis oído, yo lo he leído bastantes veces, tanto lo he leído en modo de afirmación categórica, la comedia envejece mucho, como en tono de duda. Pues la comedia envejece. Y yo creo que la comedia es verdad que envejece mucho más rápido que otros artes, y creo que el motivo es el siguiente. Y lo pensé porque, pues justamente el otro día se rompió la puerta de mi edificio. No la puerta de mi casa, la puerta del edificio entero. Y vino el cerrajero y nos contó que si tú haces una copia de la llave, de una copia, de otra copia, de otra copia, esa copia de copias acaba por cargarse la cerradura. Y pensé, yo creo que esto es lo que pasa con los chistes, que la gente copia chistes y luego copia chistes de los chistes copiados. O sea, yo creo que hay gente que le ha copiado el chiste a Eddie Murphy de la madre que te pega con la zapatilla y ni siquiera sabe que está copiando a Eddie Murphy porque él ha copiado a otro cómico que ha copiado a Eddie Murphy. Entonces creo que en todo ese proceso de copias se envejece el original, o sea, se envejece en este caso, en esta comparación, la cerradura. Entonces tú vas a ver el especial de Delirious, de Eddie Murphy, que está considerado un clásico del stand-up comedy, y puede ser que a día de hoy, si tú nunca lo has visto y lo veas con ojos nuevos, pienses, ¡buah! Todos estos chistes de gays me parecen súper antiguos, pero claro, es porque los has oído 1000 veces, porque muchísimos cómicos los han copiado, y luego otros cómicos han copiado a estos cómicos que los han copiado. Entonces, cuando te llega a ti, el chiste está súper viejo. Claro, eso no pasa con otras artes, porque plagiar una película es muy difícil, porque es muy difícil hacer una película. O sea, para plagiar una película, para empezar, tienes que hacer una película. Para plagiar una novela, tienes que hacer una novela, que son empresas muy ambiciosas que la mayoría de gente nunca lleva a cabo. En cambio, plagiar un chiste es muy fácil, porque ni siquiera hace falta ser cómico. O sea, yo cuando hablo de plagiar chistes no me refiero a que seas un cómico que se suba al escenario y cuente un chiste copiado al público. Estoy hablando de que tú, en una cena con amigos, puedes contar un chiste que has oído en un especial de comedia y no le estás atribuyendo el chiste a ese cómico. Y eso, pues, lo va haciendo la gente. Entonces, cuando, por el motivo que sea, tú llegas al especial ese, que a lo mejor tiene 20 años, has escuchado tantas veces ese chiste o versiones de ese chiste, porque son copias de copias, que ya el chiste está viejísimo. Dicho esto, si os ha parecido interesante y os ha gustado, pues dadle like, suscribiros y seguir haciendo vídeos de comedia. Y recordad que tengo un perfil en la web Ko-fi por si queréis apoyar el canal con un micromecenazgo.